Hermanos, bueno, este tema se llama Conoce a la bestia del Apocalipsis. Y bueno, vamos a iniciar con la lectura de precisamente de donde habla de esa bestia, pues, que pues a muchos les da miedo y luego yo he oído que dicen no es 666, es 999 y que no, que un ser humano va a tener marcado aquí. Y bueno, pues vamos a ver eh, qué habla de la bestia del Apocalipsis. Primero es el monstruo del mar y luego la bestia. Y en esto voy a, voy a dar lectura y les voy a decir a grandes rasgos de qué se trata y a quién se refieren. Dice así Apocalipsis 13, dice, vi subir del mar el monstruo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, en cada cuerno tenía una corona y en la corona cabezas de nombres ofensivos contra Dios. Este monstruo que yo vi parecía un leopardo y tenía patas de oso, boca como de león, de dragón, autoridad. En la cabeza del monstruo parecía tener una herida mortal, pero la herida fue curada y el mundo entero se llenó de asombro y siguió al monstruo, lo adoraron al dragón, adoraron al dragón, también monstruos diciendo que quién como hay como ese monstruo y quién podrá luchar contra él. También se le permitió al monstruo decir cosas arrogantes y ofensivas contra Dios, tener autoridad durante 42 meses y así lo hizo. Y habló contra Dios y dijo cosas ofensivas contra él, su santuario, contra los que están en el cielo. También se le permitió hacer guerra contra el pueblo santo hasta vencerlo y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua, nación. A ese monstruo lo adorarán. Adorarán todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos desde la creación del mundo en el libro y la vida del Cordero y fue sacrificado. Algunos que tienen, dice, si alguno tiene oídos que oiga, a los que deban de ir presos se los llevarán presos y a los que deban morir filo de espada los matarán. Bueno, la bestia, por ejemplo, la Babilonia y la Gran Babilonia. Aquí están exactamente las dos. Primero la Babilonia, ¿de quién? Nabucodonosor, sí, contra el pueblo del Cordero, pero está hablando al pueblo de Dios, a los santos de Israel. Es ese dragón, ese monstruo que habla, porque hablar de Nabucodonosor, de Israel, hablar de Nabucodonosor, es algo monstruoso. Destruyó el templo, que dice que habló contra el de Dios, destruyó el templo y todo. Así, por eso después hablan de la Babilonia y la Gran Babilonia. ¿Por qué? Porque destruyó el templo, hizo un desastre total, se llevó en el exilio al pueblo de Israel, Nabucodonosor, y luego estuvo sometido, él sometió a otros pueblos, pero ya después cambiaron las cosas y después llevaron a Israel, se lo llevó Darío y después Ciro en Persia y hasta después lo dejó regresar a hacer otra vez el templo, pero quien destruyó el templo fue Nabucodonosor. Y la otra gran Babilonia, Babilonia la grande, la gran Babilonia, una destruye el primero y la otra destruye el segundo templo. Por eso les dicen Babilonias al Imperio Romano con Tito, después le dicen que la gran Babilonia. Entonces por eso se hablan de dos monstruos. Primero ahí se está diciendo se refiere a Nabucodonosor, la Babilonia de antes, ¿sí? Pero todo lo que es apocalíptico tiene ciertos claves y puntos, como esos tantos cuernos, cabezas, son reinos que ellos ya dominaban. Inclusive Darío dice que esos cuernos, esas cabezas son reinos. Pero vamos a ver, seguir con esto. Y dice, después vi otro monstruo que subía de la tierra, tenía 2 cuernos que parecían de cordero, pero habían como un dragón y tenía toda la autoridad del primer monstruo. O sea, tenía toda la autoridad.
y en su presencia, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran al primer monstruo, el que había sido de su herida mortal. Había sido curado de su herida mortal, también hacía grandes señales milagrosas, hasta hacía caer fuego del cielo a la tierra en la vista de la gente. Y por medio de esas señales que se le permitían hacer en presencia del primer monstruo, engañó a los habitantes de la tierra y se le mandó que hicieran una imagen de aquel monstruo que seguía vivo, a pesar de haber sido herido a filo de espada. Y a pesar, dice, y el segundo monstruo se le dio poder de dar vida a la imagen del primer monstruo, para que aquella imagen hablara e hiciera matar a todos los que lo adorasen. Además hizo que todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les pusieran una marca en la mano derecha y en la frente, y nadie podía comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre del monstruo o el número de su nombre. Aquí que verá la sabiduría el que entiende que calcula el número del monstruo, que es el número del hombre. Ese número es 666. Muy bien. Bueno, que conoció que el primer monstruo y todo están haciendo como un señalamiento, ¿te acuerdas? Es como decir, hubo alguien que tuvo también poder como este, poderoso, hizo lo mismo y atacó al pueblo santo de Dios y todo. Este nombre de la bestia, por eso dice aquí se verá la sabiduría, dice. El que entienda, calcule el número del monstruo, que es el número de ese hombre, ese número es el 666. Vamos a ver. Bueno, este es el alefato hebreo. El alefato hebreo no tiene números, o sea, cada número, cada letra representa un número. Cada letra es un número. Por ejemplo, si yo pongo aquí la letra, por ejemplo, esta es la Aleph, y lo pongo como número, el número es número 1. ¿Sí? Entonces, por decir así, Aleph es 1, Bet 2, Gimel 3, Dalet 4, G 5, Bab 6, Sayin 7, G 8, Tet 9, Yud 10, hasta ahí es el 10. Y luego la Kauf es el 20, Lame 30, Lamem 40, y se va de 10 en 10. ¿Verdad? Num 50, Samek 60, Ayin 70, Pep 80, Sade 90, Kof 100, Resh 200 y Shin 300 y Tap 400. Y luego ya vienen otras que están modificadas porque hay unas que se escriben diferente y se alarga como fuera del renglón de abajo. Muchas se hacen así para un lado y estas es otra forma de escribir ciertas letras y ya se van poniendo hasta llegar al 1000. Pero bueno, nos interesa hasta ahí. Esto se escribe en tiempos donde la persecución a la iglesia cristiana, la iglesia católica, los están persiguiendo en Roma. ¿Sí? Por eso es otro monstruo igual. Otro monstruo. En Roma. Pero dice que hacía caer fuego del cielo, o sea, estando como señales, no exactamente que cayeran meteoritos, no, hizo caer fuego del cielo, o sea, ese es ¿cómo le podría decir? Son claves, hablan en clave. Pues esta persona, para descifrar quién es y cuál es la clave, dice que tiene que sumar. Bueno, aquí de derecha a izquierda dice Nerón, César. ¿Por qué puse Nerón, César? Porque es el que hizo caer fuego sobre la ciudad de Roma. Y entonces atentó contra el pueblo de Dios, nuevo pueblo de Dios. ¿Sí? Y entonces ya aquí dice que pues, sumen, ¿verdad?
Dice, se verá la sabiduría, el que, y el que la entienda, calcule el número del monstruo, que es el número de ese hombre, o sea, del hombre, el número es 666. Como les decía, que cada letra tiene un valor numérico, ahí es donde, pues inclusive hasta el nombre, aquí está la Nun, la Bab, la Res, la Nun, la Kof, la Sames, la Res. ¿Sí? Aquí dice Nerón, César. Nerón, César. El número de esa bestia es 666. La Nun tiene el valor de 50. Es el número 50. Entonces, si la Bab es el número 6. Es el número 6. La Res son 200. Y la Nun 50. Ahí tenemos, en este primer periodo aquí, tenemos 50 y 50 son 100 y 200, 306. ¿Ok? Vamos a poner 306. Y eso en el nombre de Nerón. En el nombre de Nerón son 306. Y seguimos apuntándole. En la COF el valor es 10. Perdón, no. 100. Aquí me faltó. Perdón. Con razón ya se me hacía claro que 10 es la de 10. Ok. Son 100. Y 200, la SAMI 60 y la RES 200, ¿verdad? Y RES 200 igual. Son 360 aquí. Entonces, 360 el valor de la segunda, que es César. Y si sumamos, es 306 más 360 da 666, que se está refiriendo a la bestia por todo lo que hizo. ¿Sí? Nerón. Ese Nerón que después es un demonio, se volvió demonio. Esa es la bestia, la que atacó al pueblo de Dios, al pueblo santo, a los hijos de Cristo, comprados con su sangre, a los primeros cristianos, católicos. Me refiero, yo cuando digo cristiano, me refiero al católico, no al protestante. Cuando me refiero al protestante, así le llamo, protestante. Pero para mí el único cristiano es el católico. ¿Sí? Y aquí en hebreo también dice Nerón, César. Por lo tanto, no podían, en aquel tiempo no podían decir todo abiertamente. Acuérdense el video del rosario, también cómo hacían signos y señales. No abiertamente no podían tener una cruz porque significaba que eras cristiano. Entonces, no, menos podías atentar contra el emperador. Eso era un delito, pero fuerte. Sí, imagínense lo que le hubieran, de por sí como le fue a San Juan. Entonces, la bestia del Apocalipsis es esa bestia que quemó Roma y le echó la culpa a la iglesia que Cristo fundó. Sí, por lo tanto les vuelvo a decir, Nerón se volvió demonio. Como dice aquí la palabra de Dios, el que tenga oídos, que oiga. Ese es el 666, el valor numérico del nombre
de Nerón César. Ahora, demonio. Entonces, tenemos que, que ver el Apocalipsis, como les decía en el otro video, es un libro de triunfo de Dios, de triunfo, sufridos, porque a nosotros en la vida se sufre. Dejar de sufrir no se necesita que pare de sufrir, como decía la iglesia, es absurdo que teniendo vida no sufran, ¿no? Si los mártires de Cristo, teniendo esa fe que no tenemos ahorita ninguno, sufrieron martirio. Los apóstoles que estuvieron con el Señor sufrieron martirio. ¿Sí? Entonces, cuando para uno de sufrir es cuando está uno con Cristo. Es el verdadero momento. Y tenemos que escudriñar las Escrituras para entender por qué cada palabra de la Santa Biblia nos está dando el camino correcto a esa salvación. El camino a parar de sufrir solamente en Cristo, que es la felicidad absoluta y plena. Pues yo ya tenía ganas de decirles esto porque va a ser muy importante cuando empecemos los cursos. También voy a empezar como desde la Aleph hasta la Tab. De la Aleph a la Tab. Que si fuera diciendo eso de la Aleph a la Tab, en griego sería de la alfa a la omega. Sí, desde el principio hasta el fin. Por lo tanto, hermanos, pues aquí está esa bestia que hizo mucho daño al pueblo de Dios, pero Dios siempre triunfa. Por favor, pues compartan los videos. Es muy importante ir conociendo un poquito de aquí, un poquito de allá, para que no te metan miedo con la palabra de Dios. Aquel que te mete miedo con la palabra de Dios es porque quiere que te alejes de esta palabra, de la santa palabra. ¿Sí? Los enemigos de Dios quieren que tengas miedo a su palabra. Cuando tiene uno toda la plena seguridad que está en camino a la salvación con Cristo, a la santidad, pues no tenemos tiempo de pensar en que nos dé miedo. Por eso nosotros decimos, ven Señor, levanta. ¿Ok? Dios me los bendiga, hermanos. Pues ahí tienen el nombre de la bestia y cuál bestia es, que tenía poder, como dice la palabra, sobre muchos reinos. Obviamente el Imperio Romano estaba desde lo que es la Bretaña, Inglaterra ahora, la Filisterra, que es España, la Hispania, hasta acá, al Medio Oriente. Era muy poderoso, por eso decía que tiene muchas cabezas, muchos cuernos, ¿verdad? Muchos reyes. Pues hermanos, Dios me los bendiga, y en esta cuaresma hay que empezar a reflexionar nuestra vida. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Recuerden. Amén.